Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Desde aquí los saluda Frank. Bueno, primero que nada, comentarles que el día de hoy seguiremos con esta serie de estudios sobre lo que hemos estado tratando de la naturaleza de Cristo. Y hoy día concluiremos con la preexistencia de Cristo. Pero antes de comenzar y empezar a indagar, vamos a orar, vamos a cantar y luego vamos a pasar al tema principal. Así que acompáñenme en la oración. Amante Padre Celestial que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre, Señor. Padre, estamos delante de tu presencia, sabiendo de que no tenemos méritos en nosotros mismos, Señor, para que tú puedas prodigarnos tu gracia, que puedas enviarnos los dones que tú nos estás dando permanentemente. Pero aún así nos escondemos y nos refugiamos detrás de los méritos de Cristo para poder recibir. Y por eso te agradecemos, Señor, y alabamos tu nombre en esta hora. De una manera muy especial, nosotros rogamos, Señor, que tú derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, en especial sobre mí, porque se va a transmitir un mensaje en el día de hoy, Señor, que es muy importante y necesitamos de tu Espíritu para poder comprenderlo. Te rogamos que tú puedas ayudarnos a sepultar todos los preconceptos que tenemos, Señor, a ponerlos delante de ti para que seas tú nuestro instructor. Que no sea nuestro propio saber ni nuestra propia sabiduría, sino que seamos dirigidos solamente por ti. Todas estas cosas nosotros las agradecemos, Señor, y las pedimos, confiando en los méritos de Cristo Jesús, nuestro único y gran Salvador. Amén. Muy bien, vamos a cantar el himno de Himnario Nuevo, creo que es este, número 10. Quien es
Ok. Vamos a hacer la técnica de la compartición de pantallas, porque lleva un tiempo ahí fallando Zoom, es un par de semanas. Así que primero compartimos, dejamos de compartir y volvemos a compartir. Ahí está. Muy bien, ¿todos pueden apreciar la pantalla? Sí. Genial. Muy bien. Alguien que sea bueno para leer, que lea la pregunta que se señala aquí. A ver si la redacté bien, no sé si la redacté bien. Cristo estuvo con Dios y es Dios desde siempre y para siempre. Muchas gracias, hermana Isaura. Lee muy bonito. Bueno, Cristo estuvo con Dios y es Dios desde siempre y para siempre. ¿Será que esto es así? Ya con los dos temas que hemos visto al respecto, no debieran quedar dudas, pero yo sé que aún queda un gran dilema y que es como una piedra en el zapato para aquel que no puede llegar a comprenderlo y que te enfrenten con este versículo puede llegar a derrumbarnos incluso a nosotros, a poner en duda lo que creemos. Aún así, con toda la evidencia que hay que dice todo lo contrario, pero aún así, con ese solo versículo no podemos basar una doctrina en un solo versículo y derrumbar todo lo demás, pero para el que es débil en la fe, puede llegar a serlo tambalear. Y por eso me pareció muy importante, antes de pasar a leer todas las citas, bueno, no sé si todas, pero la gran mayoría de las citas que hay sobre la divinidad de Cristo y la preexistencia de Cristo, vamos a pasar a examinar este versículo como nunca antes lo hemos hecho, por lo menos aquí en nuestro grupo. Muy bien. Primero que nada, una cita que está relacionada con esto, de Patriarcas y Profetas, que la leímos el día miércoles, y dice, y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, o sea, Cristo, declara así de sí mismo, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve la primacía. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo. Proverbios 8, 22, 30. Y yo busqué Proverbios 8 y me asaltó una duda. ¿Por qué se usa esta palabra? ¿Qué quiere decir en verdad esta palabra? Vamos a ver desde el 22 al 25 nada más. Presten atención a lo que dice. Porque nosotros ya hemos visto y hemos estudiado de que Cristo fue engendrado cuando nació de María, ¿verdad? No fue engendrado una vez en la historia, en la eternidad, y que allí se juntó el Padre Celestial con la Madre Celestial y dieron a luz al Hijo Celestial, ¿no? Eso no es bíblico. Pero este versículo aparentaría decir lo contrario, es como un poco ambiguo. Pero yo profundicé un poquito más allá y gracias a Dios que nos está dando luz respecto a este tema. Versículo 22 dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Y esto es muy interesante. Eternamente tuve el principado. Ya aquí nos está diciendo que desde la eternidad hacia atrás, en el pasado, o sea, edades que nosotros no podemos calcular, no tiene un inicio, sino que es eterno. Algo eterno no tiene ni comienzo ni fin.
Eternamente tuvo el principado. Y está hablando Cristo aquí. Pero aquí luego pareciera como que se contradice. Porque el versículo 24 dice, antes de los abismos fui engendrada. Como que Cristo fue engendrado en algún momento. Esto es lo que podría aparentar decir, ¿verdad? Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. Y me pareció muy interesante, porque primeramente nos menciona que eternamente tuvo el principado y luego dice que fue engendrado. Entonces, es como un poco ambiguo, pero gracias a Dios que tenemos el diccionario Strong, que nos aclara un poquito más la película con respecto a algunas palabras. ¿Y cuál es el significado que tienen en realidad? Y la palabra que se utiliza aquí, su pronunciación es Jul, no sé si será así, K-J-U-L, es el 2342. Y es su derivación es una raíz primaria, ¿verdad? Su definición, que está aquí abajo, es propiamente torcer o hacer girar de manera circular o espiral. Pero también nos dice que específicamente danza, retorcerse de dolor, específicamente dolores de parto. Entonces aquí ya es donde se sacó el tema del engendramiento o dar a luz. Pero en realidad lo que quiso decir es eso, afligir, lo que está arriba, afligir, retorcerse de dolor, que figurativamente también es esperar, aguardar, pervertir. Pero el significado que se aplica aquí respecto de esto es afligir y retorcerse de dolor. ¿En qué momento Cristo fue afligido? ¿En qué momento Él fue retorcido de dolor? En su pasión, ¿verdad? Cuando estaba en Getsemaní, cuando estaba también siendo azotado, cuando estaba siendo golpeado, cuando fue clavado en la cruz. Pero no solamente eso, sino que el Padre, ¿en qué momento también fue afligido? Cuando vio a su hijo sufriendo de esa manera. Pero que aquí está diciendo que, perdón, antes de los abismos, antes de que los montes fuesen formados, antes de la fuente de muchas aguas, fue cuando él fue afligido, retorcido de dolor. ¿Cómo se entiende esto? Si la muerte de Cristo fue después de la fuente de las muchas aguas, después de formar los montes, ¿cómo podemos entender esto? Muy bien. Reemplazado, aquí yo lo reemplacé la palabra en Proverbios 8, 24 y 25. Antes de los abismos fui afligida, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo retorcida de dolor. ¿Vieron cómo cambia el significado? Pero todavía no entendemos por qué antes de que se hiciera el mundo, básicamente, ya había sufrido si el sufrimiento fue después de que se hiciera el mundo. Vamos a leer una cita de Patriarcas y Profetas en el capítulo 4, donde nos dice lo siguiente. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo. ¿Se contradice con la Biblia? No, ¿verdad? El plan de la salvación, o sea, Cristo muriendo en la cruz, entregado para la humanidad y por la humanidad, fue concebido desde antes de la creación del mundo. Él ya se había ofrecido desde antes de crear el mundo, antes de crear el hombre. Muy interesante. Y esto se confirma también en Apocalipsis 13:8, porque aquí dice, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo.
Sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Sabemos que la profecía que pronunció el ángel a María en Lucas 1, del 30 al 38, nos dice que será llamado Hijo del Altísimo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuándo escribió Elena de Guay esto? ¿Antes o después de Cristo? Después de Cristo, de todas maneras. Entonces, Elena de Guay, cuando escribe, para poder ubicarnos en contexto y hablar, darnos a entender de que está hablando de Cristo, siempre va a llamar al Padre, Padre, al Hijo, Hijo. En algunos otros lugares les dice Cristo, en otros Jesucristo, en otros el Mesías, pero casi siempre cuando habla de la relación entre el Padre y el Hijo, siempre los mantiene en esa relación. Pero no quiere decir que sea el Hijo literal. Ya eso lo estudiamos la semana pasada. Sino que es el rol que iba a cumplir y que va a seguir cumpliendo por toda la eternidad. Había sido su compañero, Cristo había sido el compañero de Dios durante toda la eternidad, desde siempre. Imagínense en ese momento que el compañero ya como tal, Cristo, le dice al Padre, yo me voy a entregar para morir por él. Ese dolor que sintió el Padre, esa aflicción, y también el dolor lo compartía el mismo Cristo. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único en su clase, porque unigénito significa único en su clase, la traducción literal del griego, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Oh, el misterio de la redención. El amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios. Muy bien. Eso entre paréntesis para comenzar. Me pareció muy adecuado poder presentarlo, ya que estamos hablando de la preexistencia de Cristo. Y en realidad, cuando se dice que el Hijo o la sabiduría como tal, que también se refiere a Cristo, fue engendrado antes de la fundación del mundo, en realidad se refiere a la aflicción, al retorcerse de dolor. Esa es la palabra directa del hebreo que se utiliza en ese pasaje bíblico. Por lo tanto, queda refutado el argumento. Y ahora sí vamos a pasar de lleno a las citas del Espíritu de Profecía del Comentario Bíblico Adventista, del tomo 7a. Al final tiene varios apéndices donde nos habla acerca de doctrinas fundamentales y las citas de Elena de Guay al respecto, donde vamos a ver el apéndice A, el lugar de Cristo en la divinidad. No nos vamos a centrar en el Padre ni en el Espíritu Santo, no, en el lugar de Cristo. Número 1, la divinidad y la naturaleza de Cristo. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios y llamar a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Por lo tanto, cuando Cristo dijo, yo y el Padre uno somos, no estaba mintiendo. Siempre habían sido uno y siguieron siendo uno cuando Cristo vino aquí a la tierra. Esta cita ya la habíamos leído la semana pasada, igual van a haber algunas citas que se van repitiendo,
pero están en diferentes contextos para que podamos comprender. Los judíos nunca antes habían oído tales palabras provenientes de labios humanos, y una influencia convincente los invadió, porque parecía que la divinidad resplandecía a través de la humanidad cuando Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Las palabras de Cristo estaban llenas de profundo significado cuando esgrimió el argumento de que Él y el Padre eran una sola sustancia y poseían los mismos atributos. Por lo tanto, es igual al Padre. Sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Para salvar al transgresor de la ley de Dios, Cristo, el que es igual al Padre, no, que es un poco menor, un poco mayor, no, igual al Padre. No es semejante, como cuando en Filipenses 2 nos dice de que Cristo se hizo semejante a los hombres, ¿verdad? Sino que aquí nos dice que tiene una igualdad con el Padre. Y Cristo, el que es igual al Padre, vino a vivir el cielo delante de los hombres, para que pudieran aprender en qué consiste tener el cielo en el corazón. Ilustró lo que el hombre debe ser para ser digno de la preciosa bendición de la vida que se mide con la vida de Dios. Como ya lo hemos visto en temas pasados, Cristo, nuestro ejemplo. La única manera como se podía restaurar a la especie caída era mediante el don de su Hijo, igual a Él, poseedor de los mismos atributos de Dios. A pesar de haber sido tan exaltado, Cristo consintió en asumir la naturaleza humana para poder obrar en favor del hombre y reconciliar con Dios a este súbdito desleal. Cuando el hombre se rebeló, Cristo presentó sus méritos en su favor y se convirtió en el sustituto y la garantía del hombre. Asumió la tarea de combatir los poderes de las tinieblas en favor de éste y prevaleció al vencer al enemigo de nuestras almas y al presentarle al hombre el cáliz de la salvación. Él bebió el cáliz de nuestros pecados y nos dio el cáliz de la salvación. Y a partir de ahora, bueno, voy a repetirlo todas las veces que sea necesaria, cada vez que se repite. Cuando aquí nos habla de su Hijo, ya sabemos por qué cuando fue engendrado de María, fue concebido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, allí fue donde se hizo Hijo de Dios, como se mencionó en la promesa y profecía que se le hizo a David, donde se dice que yo le seré a él por padre y él será para mí por hijo. El mundo fue hecho por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Y aquí, este es otro argumento también. Juan 1:3. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, si Cristo fue creado o engendrado, fue hecho, entonces, ¿cómo puede ser posible si aquí nos está diciendo que sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho? Incluso él, si es que hubiera sido hecho, o engendrado, o creado. No tiene lógica. Las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en la duda. Cristo era esencialmente Dios, y en el sentido más elevado, y lo sigue siendo. Era con Dios desde toda la eternidad, Dios sobre todo, bendito para siempre. Cristo es Dios, le guste a quien le guste.
Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo fue uno con el Padre antes de que se estableciera el fundamento del mundo. Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro, haciéndolo resplandecer con gloria divina y original. Esta verdad infinitamente misteriosa en sí misma explica otras verdades misteriosas que de otra manera serían inexplicables, al paso que está encerrada como algo sagrado en luz, inaccesible e incomprensible. Es un misterio, no lo podemos entender del todo, pero lo podremos comprender si es que obedecemos y llegamos firmes hasta la venida de Cristo. O morimos, si es que morimos en Cristo y Él nos resucita para vida eterna, ahí sabremos y proseguiremos, ¿verdad? Le conoceremos y proseguiremos en conocerle, como dice la profecía de Oseas 6. El Rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante Él, a fin de que en su presencia Él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y manifestar cuál era la relación que Él tenía para con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser eterno, que existía por sí mismo, cubrió a ambos. Por mucho que un pastor pueda amar a sus ovejas, Jesús ama aún más a sus hijos e hijas. No es solamente nuestro pastor, es nuestro Padre eterno. Entonces, o es el Hijo o es el Padre. ¿Cómo? No nos debemos confundir porque debemos aceptar que los nombres que se le dan solamente son el rol que ellos cumplen, pero el nombre verdadero es el que se le dio a Moisés, el autoexistente, Jehová, que están en tres personas distintas, pero son uno, en propósito, como Cristo y el Padre, y nos dice ahí que han sido uno desde siempre, ¿verdad? Y él dice, conozco mis ovejas y las mías me conocen, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¡Qué declaración! Es el Hijo unigénito, el que está en el seno del Padre, a quien Dios ha declarado ser el hombre compañero mío. Zacarías 13:7. Y presenta la comunión que hay entre él y el Padre como figura de la que existe entre él y sus hijos en la tierra. Cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios, dado a Moisés para expresar la presencia eterna, había sido reclamado como suyo por este rabino galileo. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel, cuya procedencia es de antiguo tiempo, desde los días de la eternidad. El Redentor del mundo era igual a Dios, su autoridad era como la de Dios, declaró que no tenía existencia aparte del Padre. La autoridad por la que hablaba y hacía milagros era expresamente suya, sin embargo, nos asegura que él y el Padre eran uno. Deme un segundo que aquí parece que hubo un problema en la presentación, pero ok, no. Simplemente se va a repetir la cita más adelante. Ok. Jehová, muy bien, disculpen, ya les voy a compartir la pantalla. Tenía un problema porque hay una cita que se repite y creí que me había saltado la diapositiva, pero no fue así. Muy bien, todos ven la pantalla y como la transición también, ¿no?
Ahí la cambié. ¿Pueden verla? ¿Cambio o no cambio? No, hermano, no cambia. No cambia. Ok. Muy bien, ahora debiera cambiar. Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, Él es la fuente de todo y el que sustenta todo. Es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. ¿Quién? Jehová el Eterno. ¿Qué dice? El no creado. Siguiente cita, miren. Jehová es el nombre dado a Cristo. Interesante, ¿eh? He aquí, Dios es salvación mía, escribió el profeta Isaías. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hablando de Cristo. Las puertas del cielo se abrirán otra vez y nuestro Salvador, acompañado de millones de santos, saldrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jehová Emmanuel será Rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Recuerden que el cielo quedará vacío cuando Cristo venga a buscarnos, porque vendrá también el Padre, pero será Jehová Emmanuel el cual venga adelante. Son misterios que nosotros no podemos comprender con nuestra mente finita humana, pero podemos aceptarlas por fe. Y debemos aceptarlas por fe y por la evidencia que se nos da. Este es el galardón de todos los que siguen a Cristo. Verse en armonía con Jehová Emmanuel, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Conocerlo, poseerlo, mientras el corazón se abre más y más para recibir sus atributos, saber lo que es su amor y su poder, poseer las riquezas inescrutables de Cristo, comprender mejor cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta es la justicia que deben esperar de mí, dice el Señor. Y esa es nuestra parte. ¿Cuál? Conocerlo, poseerlo, saber su amor y su poder, poseer sus riquezas, comprender su amor, que excede todo conocimiento, y ser llenos de toda la plenitud de Dios, o sea, como cuando somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra herencia. Esta es la justicia que debemos esperar de Él. Eso es lo que nosotros debemos hacer, o debemos esperar, y debemos pedir. Esa es nuestra parte. Estudiamos estos temas porque son importantes, aceptarlos y entenderlos, comprenderlos primero también, pero también aceptarlos por fe, una vez que se presentan las evidencias. Pero ya seguir redundando en el tema, una vez que ya se han presentado todas las evidencias y tratando de buscarle la quinta pata al gato,
Esa no es nuestra parte. Antes de la aparición del pecado, Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, el único en su clase de Dios, era uno con el Padre eterno. Uno en naturaleza, en carácter y en designio. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Si los hombres rechazan el testimonio que dan las escrituras inspiradas acerca de la divinidad de Cristo, inútil es querer argumentar con ellos al respecto. Pues ningún argumento, por convincente que fuese, podría hacer mella en ellos. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son insensatez, ni las puede conocer, por cuanto se disciernen espiritualmente. Ninguna persona que haya aceptado este error, o sea, el no creer que Cristo es Dios, o aceptar de que Cristo no es Dios, ninguna persona que haya aceptado este error puede tener justo concepto del carácter o de la misión de Cristo, ni del gran plan de Dios para la redención del hombre. Por lo tanto, es fundamental estar bien instruidos y fundamentados, valga la redundancia, sobre la roca y sobre la sana doctrina. Punto 2. La eterna preexistencia de Cristo. Y aquí vamos a ver las varias citas del Espíritu de Profecía sobre la preexistencia de Cristo. Ya vimos su deidad, su lugar en la divinidad, sabemos que es Dios. Ahora, ¿existió desde siempre? Ya hemos visto que sí, pero aquí vamos a terminar por dilucidarlo. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta. Sin embargo, era uno con el Padre. ¿Podemos entender esto? No, yo no lo entiendo, pero podemos aceptarlo. Era la excelsa gloria del cielo. ¿Quién? Cristo. Era el comandante de las inteligencias celestiales. Y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Los ángeles lo adoraban. Y no dice, solo a tu Dios adorarás y a él servirás. Y esto no era robar a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Al hablar de su preexistencia, Cristo retrocede mentalmente hacia edades sin fecha. ¿Cómo es eso de edades sin fecha? No tienen comienzo. No tienen día y hora su preexistencia. No tiene un comienzo. Existe desde siempre. Nos asegura que no hubo momento cuando él no haya estado en íntima comunión con el Dios eterno. Nunca. Nunca. No hay un solo momento en el que no han estado en comunión. Hacia atrás. Porque sí hubo un momento en el cual Cristo se separó del Padre. En la cruz. Pero lo hizo por nosotros. Imagínense, en toda la eternidad nunca se había separado del Padre, pero por nosotros sí lo hizo. ¡Qué amor! Aquel cuya voz estaban escuchando los judíos había estado con Dios como alguien íntimamente unido a él. Y vamos a leer un texto bíblico que está en Juan 8, 56 al 59. Si ustedes quieren lo pueden anotar allí o lo pueden buscar. Dice así, palabras de Jesús a los fariseos. Abraham, vuestro padre, a los judíos. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos,
¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía en el deseo de toda la gente sobre esto? El nombre de Dios, dado a Moisés para expresar la presencia eterna, había sido reclamado como suyo por este rabino Galileo. Por eso lo querían apedrear, porque él dijo ser el yo soy. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel, cuya procedencia es de antiguo tiempo, desde los días de la eternidad. En ella, la palabra de Dios, podemos aprender lo que nuestra redención costó al que desde el principio era igual al Padre. Aquí Cristo les demuestra que aunque ellos podían rastrear su vida y afirmar que no llegaba a los 50 años, su vida divina no podía medirse mediante cómputos humanos. La existencia de Cristo antes de su encarnación no se puede medir por medio de cifras. Por lo tanto, ¿tuvo un comienzo en la historia Cristo? No. Es lo que nos declara esta cita y todas las que hemos leído. Desde toda la eternidad, Cristo estuvo unido con el Padre. Desde parte de la eternidad, dice, desde la mitad de la eternidad para adelante, no. Desde toda la eternidad han estado juntos. Y cuando asumió la naturaleza humana, siguió siendo uno con Dios. Nunca se separó. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado. Y aquí es muy interesante esta parte, porque también nos habla del Espíritu Santo. Cristo entró al cielo y fue puesto en el trono. Todos los ángeles le adoraban. Y tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. O sea, Cristo fue a volver al lugar donde ya siempre había pertenecido. Pero solamente se terminó de glorificar con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Por lo tanto, ahí vemos tres personas diferentes. Mensajes selectos, como uno. Sin embargo, al paso que la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en la tierra, también habla decididamente de su preexistencia. Y nos cita aquí Juan 1:1, ¿verdad? El Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios, en unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto. Aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, habían de ser benditas si lo aceptaban, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Antes que fueran creados los hombres o los ángeles, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Un ser humano vive, pero su vida es otorgada, una vida que se apagará. ¿Qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero la vida de Cristo no es neblina, es una vida sin fin, una vida que existía antes de que el mundo fuese.
Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Era uno con el Padre antes de que los ángeles fueran creados. Cristo era esencialmente Dios y en el sentido más elevado, era con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre. Muy bien. Hasta aquí ya hemos demostrado, ya ha quedado claro de que Cristo es Dios, siempre ha sido Dios, aun cuando vino aquí a la tierra, y también ha existido desde siempre. No hay un momento en el cual Cristo no haya existido. Y ahora, para hacer como un cierre, porque imagínense, todas las citas que hemos leído ya sobre Cristo del Padre, entonces el Espíritu Santo, ¿dónde pinta? Bueno, aquí, en estas citas específicamente, se está mostrando una parte del cuadro para aclarar el rol de Jesucristo. No estamos hablando aquí del Espíritu Santo, porque no es eso lo importante aquí en estos textos. Muy bien, ya a continuación pasamos con algunas citas donde nos habla acerca de las tres personas de la divinidad. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Por lo tanto, los ayudarán en su santificación y en la justificación y en todos los procesos que se lleven a cabo para la perfección de su carácter. La divinidad, otra cita de consejos sobre la salud, la divinidad se llenó de compasión por la especie, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dedicaron a llevar a cabo el plan de redención. Se llenaron de compasión, se retorcieron de dolor. También, ¿no? Como leíamos al principio. Los que proclaman el mensaje del tercer ángel, ¿cuál es el mensaje del tercer ángel? La ley de Dios, ¿sí? La ley de, en resumen, sería la ley de Dios y la justificación por la fe. Por lo tanto, gracias a los méritos de Cristo, nosotros somos perdonados, somos fortalecidos para poder cumplir con los requerimientos que Dios nos pide. Y eso se lleva a cabo a través del Espíritu Santo. Y los que proclaman este mensaje deben revestirse de toda la armadura de Dios, a fin de resistir valientemente en su puesto, frente a la detracción y la falsedad, librando la buena batalla de la fe, resistiendo al enemigo con la expresión, escrito está, manténganse donde los tres grandes poderes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, puedan ser su eficiencia. Estos poderes obran con el que se entrega sin reservas a Dios. La fuerza del cielo está a las órdenes de los creyentes de Dios. El hombre que hace de Dios su confianza está protegido por un muro inexpugnable. Y como lo mencionaba antes, nuestra santificación es la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con los que se unen a Él, para permanecer con Él, con su Hijo y con el Espíritu en santa comunión. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha llegado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús? Entonces, coopere con los 7 grandes poderes del cielo. ¿Eso dice? No, ¿cuántos poderes hay en el cielo? 3. 3 grandes poderes del cielo. ¿Cuáles son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están obrando en nuestro favor. Y al hacerlo,
le revelará al mundo los principios de la justicia. Los eternos dignatarios, aquí está mal escrito, dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, armándolos a los discípulos con algo más que una mera energía mortal, avanzaron con ellos para llevar a cabo la obra y convencer de pecado al mundo. Y por último, debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al comienzo mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Hijos del Rey Celestial. Bueno, hermanos, en resumen total de todo, es simple. Cristo es Dios, ha existido desde siempre, junto al Padre y el Espíritu Santo. Los tres son eternos, son los santos dignatarios celestiales. Cristo no es menor, ni el Espíritu Santo es menor, los tres son iguales, tienen la misma autoridad, pero con roles diferentes. Cada uno tiene una obra específica en el plan de redención. Y si no los aceptamos y si no los queremos entender, lamentablemente no va a servir de nada la profesión de labios que nosotros hagamos de decir somos cristianos. Y es tristemente así. Pero bueno, que el Señor nos ayude y les ayude a las personas que aún no entienden esto, que puedan ponerse en las manos de Dios y que Él los pueda guiar a la verdad. Vamos a inclinar el rostro para terminar con una oración. Padre bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu gran nombre, Señor. Padre, en esta hora delante de tu presencia, te agradecemos por la luz que nuevamente has derramado sobre nosotros. Te rogamos que esta luz no quede guardada debajo de la cama, sino que podamos levantarla, Señor, y hacerla brillar sobre otro, para que pueda iluminar muchas otras vidas, Señor, que aún están en tinieblas. Señor, te rogamos también para que tú puedas resplandecer en nuestro corazón en cada momento y que el Espíritu Santo pueda guiarnos siempre a hacer buenas obras, Señor, y a realizar toda nuestra obra en ti. Señor, fortalécenos para poder también guardar este día sábado como corresponde, Señor, como es digno de ti, Señor. Muchas gracias te damos por todas las bendiciones que nos has dado esta semana. Y te rogamos, Señor, que tú puedas también ponernos a tu servicio en este día. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.